Bien, buenos días. Este día vamos a ver la primera clase que constituye el planteamiento del problema. Es el primer capítulo de todo trabajo de investigación. Si ustedes recuerdan, son 3 grandes capítulos en un anteproyecto, en un protocolo, que es el planteamiento del problema. El capítulo 2, la fundamentación teórica. El capítulo 3, la metodología. Y ya en un informe final, pues se agrega los resultados con su análisis, la discusión, las conclusiones y recomendaciones. Esto es en cuanto a capítulos, sin embargo, hay factores comunes en cada uno de los documentos, ya sea el anteproyecto o el informe final, como su introducción, el resumen y la referencia bibliográfica, ¿verdad? Eso es sumamente importante porque es la forma en la que nosotros también como que honramos la autoría de las personas que hemos nosotros citado o de los artículos que hemos citado en nuestro trabajo de investigación. Si ustedes se fijan, a medida vayamos viendo los 3 capítulos, se van a dar cuenta que la redacción es sumamente fácil en el sentido de que si no está en el capítulo 1, o sea, es imposible que esté en otro capítulo, porque el planteamiento del problema tiene que ver más que todo con la situación problemática, o sea, el problema, la situación por la cual usted quiere investigar. Ya la fundamentación teórica es propiamente el sustento del estudio, las variables del estudio y la metodología es cómo lo va a hacer. Entonces, es imposible que hayan cosas que vayan en la metodología o que usted diga dónde va, en el planteamiento o en la metodología. No, hay cosas que son bien claritas y mientras nosotros estemos en protocolo podemos modificar. O sea, si de repente nosotros decimos quiero hacer un estudio de cohortes, por ejemplo, que va en metodología, a lo mejor no les sea factible, ¿verdad? Entonces usted dice, no, mejor lo voy a hacer descriptivo. Entonces modificamos objetivos, modificamos eso. Cuando estamos en protocolo, antes de que entre un comité de ética, podemos perfectamente modificar. No quiere decir que porque ya hicimos el planteamiento, jamás vamos a poder modificar lo demás. No, mientras estamos construyendo esa primera etapa, podemos modificar. Ya una vez esté aprobado el protocolo, sí, no se debería modificar porque ya prácticamente ya está aprobado por un comité de ética y tenemos que mantener esa rigurosidad del método, ¿verdad? Eso es parte del cuantitativo. Entonces, es un camino, ¿verdad? Eso es método, es un camino riguroso, sistemático, pues que lo que queremos es generar un nuevo conocimiento con la mejor evidencia científica. Recordemos que en medicina el margen de error es el mínimo que debemos tener porque un error pues, puede cobrar la vida de un paciente, ¿verdad? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que todo lo que hagamos, lo que escribamos, lo que planifiquemos, mejor tardémonos en la planificación y aseguremos una excelente ejecución. Las partes que constituye el planteamiento del problema, pues la situación problemática, la pregunta de investigación, justificación, objetivo, factibilidad y viabilidad. O sea, más que todo, como les decía, el planteamiento es todo eso. Es como describir cuál es la situación del problema. Si nosotros no tenemos un problema, ¿para qué vamos a hacer una investigación? ¿Sí? Si nosotros no tenemos una duda, que nosotros digamos esto o una hipótesis, no tiene sentido que hagamos investigación. Si yo les digo un paciente fumador versus un no fumador, no hay diferencia para generar una enfermedad pulmonar, entonces no tiene sentido que usted haga una investigación porque no hay diferencia si fuma o no fuma. O sea, si a usted le parece que ese factor de riesgo no influye, no tiene sentido que usted haga una investigación con respecto a una enfermedad pulmonar, ¿sí? Entonces, diferente es cuando usted dice, sí, la verdad que sí hay diferencia entre una persona expuesta a fumar versus una que no lo está para desarrollar las enfermedades pulmonares. Entonces, de hecho, eso tiene que ver hasta con las hipótesis estadísticas. O sea, la hipótesis estadística dice que son iguales. La hipótesis del investigador dice que hay diferencia. O sea, si usted como investigador no tiene claro que hay diferencia entre tener un factor o no tenerlo para desarrollar una enfermedad, no tiene sentido que usted haga una investigación. ¿Sí? Entonces, por eso se llama planteamiento del problema o planteamiento de la duda, de la situación que usted quiere aclarar, ¿sí? Entonces eso va en el primer capítulo. Por eso todo parte de una idea. Una idea es el gran tema, la gran línea de investigación. Si, por ejemplo, usted va a investigar en COVID, va a investigar en seguridad alimentaria nutricional, va a investigar en enfermedades crónicas, va a investigar en dengue, va a investigar en problemas musculoesqueléticos, o sea, ¿en qué? Esa es la gran idea. Entonces, de ahí partimos. Y usted me dice, no, fíjese que a mí me gusta enfermedades crónicas. Ah, va, muy bien, sigamos aterrizando. ¿Y de enfermedades crónicas qué? Hipertensión arterial, diabetes, cáncer, sobrepeso, obesidad, dislipidemias. Bueno, crónicas
hasta tuberculosis, ¿verdad? VIH, a pesar que son crónicas transmisibles y están las crónicas no transmisibles. Entonces, usted va a decir, ¿qué quiere de todo eso? Y usted dice, no, yo quiero trabajar en sobrepeso, obesidad. ¿Y de eso dónde? En adultos, en niños, en embarazadas, ¿en qué? Entonces, todo eso tenemos que ir buscando después aterrizar para que podamos enfocar un poquito mejor nuestra investigación. Entonces, después hacemos ya propiamente el planteamiento del problema, o sea, cuál es la situación que tenemos, cuál es el objetivo, la justificación de realizar una investigación. La tercera fase es la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico, que es el capítulo 2 de la investigación, que lo acabamos de ver. La fase 4 es la visualización del alcance del estudio, o sea, decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Si va a ser un estudio exploratorio, un estudio descriptivo, un estudio explicativo, un estudio aplicativo, o sea, ¿hasta dónde? Para definir nuestros objetivos, ¿verdad? La fase 5, la elaboración de hipótesis y definición de las variables. Recuerden que esto es metodología. Luego, el desarrollo del diseño de la investigación. En la fase 7, definición y selección de la muestra. Luego nos vamos a campo, a la recolección de datos, al análisis y finalmente la elaboración de reportes de resultados. Si ustedes se fijan, esto es lineal. Entonces, el método cuantitativo es lineal. Siempre la revisión de la literatura va de la mano porque cuando hacemos el análisis de los resultados viene la discusión. Entonces, tenemos que ahí el enfoque de la revisión ya no es para fundamentar nuestras variables, ya no es para definir la situación problemática, sino que es para discutir nuestros resultados con los de otros autores. Si nosotros hemos encontrado algo más o menos o igual o algo relevante, diferente o con respecto a lo que ya está publicado. Entonces, la revisión de literatura siempre va de forma paralela a toda la investigación. Y de hecho, ustedes como investigadores tienen que dominar su tema. Por eso es que el día de mañana, como médicos, tenemos que casi que hacernos expertos en algo, ¿verdad? Porque pues sí, la medicina es bien amplia. Yo si ahorita les pregunto cosas específicas de la bioquímica o cosas específicas de la anatomía, que son cosas que vimos al inicio, a lo mejor no las dominen como un docente propiamente de esa área. Entonces, por eso es que entre tanto conocimiento, entre tanta amplitud, tenemos que ver específicamente en qué nos vamos a especializar, ¿verdad? En un momento. Entonces puede ser una especialidad médica, puede ser una maestría. Entonces no saben ustedes hacia dónde se dirigen y tienen que estar preparados porque el método científico les va a acompañar toda la vida, ya sea para hacer una tesis o para una actualización médica continua, que es algo que siempre tenemos que estar haciendo. Entonces, para el planteamiento del problema hay factores que hay que tener en cuenta, hay tanto de orden subjetivo como de orden objetivo. Dentro de los subjetivos, pues primero tener el interés por el tema, ¿verdad? Que sea de interés social y también interés del investigador. Capacidad para el desarrollarlo, el tiempo que tengamos, los recursos necesarios, la disponibilidad de recursos, porque son cosas diferentes, podemos tener los recursos, pero no están disponibles. Por ejemplo, puede haber dinero, pero el desembolso lo van a hacer en 8 meses, entonces no lo podemos hacer ahorita, ¿sí? Porque ustedes solamente tienen un año, un ejemplo. Entonces son de las cosas que tenemos que ver si en realidad están. El orden objetivo, pues si permite un diseño de interés, si presenta utilidad, si también presenta un nuevo enfoque, porque a veces en una investigación lo que nosotros queremos al final es generar algo nuevo, ¿no? No estar diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tratemos la manera de que cuando hacemos una investigación sepamos que vamos a generar algo nuevo y que no quedara engavetado, sino que idealmente se aplicara. Eso sería pues el fin último de toda investigación, que es el objetivo de publicar, ¿vea? Que no quede engavetado. Dentro de las situaciones que generan problemas de investigación pueden ser vacíos del conocimiento, resultados contradictorios o la explicación de un hecho, ¿verdad? O sea, un vacío, algo que usted diga, no, aquí le falta, hay factores que hacen falta o que a lo mejor no está bien definido. O contradictorio, pues que unos dicen una cosa, otros dicen otra y hay que ver cómo se comporta en nuestro país o en la sociedad en la que vamos a intervenir. Y la explicación de un hecho que es el fin último de toda investigación. O sea, nosotros queremos investigar para explicar y finalmente pues aplicar o evaluar una estrategia de salud. Entonces, a partir de ahí identificamos nosotros el problema. Entonces, bien, ya propiamente el capítulo, como el sustantivo lo dice, ¿verdad? El planteamiento del problema es plantear el problema, no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Y para esto, pues hay 5 elementos principales, que está la pregunta de investigación, la justificación, los objetivos, la factibilidad y viabilidad del estudio y las deficiencias en el conocimiento. Entonces, pues aquí a veces hay otra parte donde, dependiendo de cómo esté estructurado el protocolo o la guía que tengamos, les pueden pedir la situación problemática como tal. Pero
Nada de esto tiene que tener una redacción de 10 páginas, ¿verdad? O sea, la situación problemática es propiamente qué es lo que está pasando. Si no, pues lo puede meter en justificación dependiendo de la guía que ustedes tengan. Pero a grandes rasgos es esto. Pregunta de investigación consiste en expresar el problema con términos claros y precisos. O sea, una pregunta es question mark, o sea, 3 líneas. No se van a tardar, no se van a escribir en 10 páginas una pregunta de investigación. Entonces, orientan hacia las respuestas que se buscan en la investigación, no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos, representan el qué de la investigación, o sea, qué queremos hacer, y deben ser los más específicas posibles. Si ponemos un ejemplo, pues, digamos, manteniéndonos en el sobrepeso obesidad, ¿cuál es la prevalencia de sobrepeso obesidad y factores de riesgo asociados, ejemplo, en estudiantes del año social de doctorado en medicina de la Universidad Alberto Masferrer 2023, ¿verdad? Entonces, eso ya viene siendo casi que un título. Si ustedes se fijan en la diferencia en un tema, un título. Un tema es la idea. Ya un título lleva a quiénes, dónde y cuándo, ¿verdad? Y por supuesto el qué. En cuanto a la justificación, que es el otro elemento del gran planteamiento, o sea, el planteamiento es el capítulo. De sus elementos está el segundo, la justificación. Indica el por qué y el para qué de la investigación. Si ustedes saben, hay cosas en la vida que a veces podemos saber qué queremos, ¿verdad? Ustedes querían estudiar medicina, ya la terminaron, ya están a punto de terminarla. Entonces, ¿qué quieren? Pero ¿para qué lo quieren? ¿Y por qué lo quieren? Son dos cosas, dos preguntas que parecen iguales, pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay que saber también por qué. ¿Por qué queremos hacer una investigación? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Sí? Expone las razones del investigador, demostrar que el estudio es necesario y hay que cumplir con los criterios para evaluar la importancia potencial de la investigación. Ya se lo voy a explicar. Pero vean que justificación es más que todo eso. O sea, el por qué queremos hacerlo, porque es importante y empezamos a redactar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, siempre de lo macro a lo micro, de lo mundial a lo nacional. O sea, digamos, la obesidad es una enfermedad en continuo ascenso o en las últimas décadas, ¿verdad? Ha cobrado una importancia en salud pública debido a las múltiples patologías que desencadena, no solamente a nivel metabólico, sino también a nivel musculoesquelético. Ha tenido un impacto a nivel social, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel económico, ya que si una persona se incapacita más o termina hasta pensionada, pues puede disminuir la fuerza productiva y esto pues genera un costo, qué sé yo. O sea, usted se inspira escribiendo, ¿verdad? Porque no se vale copy-paste, no se vale, o sea, copiar y pegar, sino que hay que parafrasear y creo que eso ya ustedes lo conocen, saben que pues en cuestiones de citación, lo ideal es que usted puede tomar una idea de un lado, pero no exactamente copiar y pegar, sino que tiene que aprender a redactar. Por eso es bien importante aprender a hacer cartas, ¿verdad? O sea, todo lo que tenga que ver ahí. Igual en el expediente, usted dice historia de un paciente, el paciente viene así, así, todo. Entonces, tenemos que aprender a redactar. Entonces, cuando usted ya domina un tema, se le va a facilitar hacerlo. Y también hay que tener ganas de escribir en una tesis. Eso es quizás la parte más difícil, que a veces uno dice, no, hoy no tengo ganas de escribir, pues cuando tenga ganas de escribir lo voy a hacer. Entonces, son de las cosas que ustedes a medida dominen, lo van a sentir más fácil. Por eso lo primero que hay que hacer cuando hacemos una investigación es ir a leer del tema, ¿sí? Porque a medida que nosotros conozcamos mejor, conozcamos las variables, hasta podemos enfocar o enrumbar nuestro trabajo de investigación. ¿Cuáles son esos criterios para evaluar la importancia potencial de la investigación? Pues si es conveniente, ¿verdad? Si resulta útil hacerla, ¿para qué sirve? La relevancia social que vaya a tener, quiénes se van a beneficiar, si es importante para la sociedad, las implicaciones prácticas que esto tenga, si resuelve algún problema real, práctico, ¿verdad? Aplicable, tangible, no algo que quede, como les digo, engavetado o que en la realidad no se adapte. El valor teórico, pues se aporta un conocimiento, si desarrolla una nueva teoría, genera nuevas recomendaciones futuras y si tiene alguna utilidad metodológica, o sea, si crea un nuevo instrumento o una herramienta y sugiere nuevos métodos. Cuando ustedes leen un artículo, yo sé que el 100% de los que están aquí en esta clase han leído alguna vez un artículo científico, a veces le huimos a leer la metodología y la metodología es el idioma universal de los metodólogos o de los investigadores para que usted evite, digamos, errores en una investigación. Entonces, ¿por qué? Porque la metodología vamos a poner cómo lo hicimos, hasta qué limitaciones tuvimos, que van en todo artículo, van, ya sea en alguna parte del artículo, van algunas limitaciones que pudieron haber tenido. ¿Por qué? Porque yo como investigadora quiero explicarte a ti
qué complicaciones tuve o qué dificultades tuve para ejecutar esta investigación. Te quiero contar cómo lo hice, por si tú lo quieres hacer y que a vos te salga mejor que a mí. ¿Sí? Yo tomé este camino, pero tuve estas limitaciones que si vos las mejorás, pues vas a tener menos limitación y vas a asegurar la calidad del dato. Entonces, no somos egoístas en la investigación. Tratamos la manera de que aparte de que yo te cuento qué fue lo que generé, cuál fue el conocimiento que yo aporté, te voy a decir cómo lo hice y qué dificultades tuve, porque si en un momento vos lo querés hacer, pues lo puedes hacer o igual o mejor que yo. Entonces, por eso cuando a veces en especialidades me dicen, mira, doctora, yo no sé qué hacer, ¿vale? ¿Qué tema le gusta? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo lo quiere enfocar? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ir a leer artículos, no solamente del tema para conocer más del tema, sino también del tipo de estudio para poder replicar la metodología y también leer las limitaciones que ellos tuvieron para ver si nosotros podemos adaptarlo a nuestro hospital y que usted utilice la misma metodología y mejorando las limitaciones, ¿verdad? Y si ya hay un instrumento preelaborado y validado a nivel internacional, pues todavía mejor, pues porque al final, como les digo, no se trata de ser egoístas, sino que de que se puedan buscar resultados incluso similares y que permita ser comparados con otras naciones. En cuanto a los objetivos, que es el tercer elemento, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Eso es bien importante en la vida, jóvenes, los objetivos. Y si pueden ser metas, mejor, ¿verdad? Que ya tengan fecha, que ya tengan cuándo, porque a veces decimos, sí, ahí lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Necesitamos fecha, porque si no hay fecha, no es tangible. Entonces, los objetivos igual. Aparte que es lo que nos va a enrumbar la investigación, ¿verdad? Es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de estos objetivos de la investigación y establecen qué es lo que pretende la investigación. Son las guías del estudio, deben expresarse con claridad, hay que tenerlos presentes durante toda la investigación y tienen que ser concretos y específicos. A veces en una investigación decimos, va hablando de sobrepeso obesidad, pero veo yo que hay instrumentos que tienen colesterol, triglicéridos, creatinina. ¿Su estudio es de dislipidemias? No, ¿verdad? Entonces, si el suyo es de sobrepeso obesidad, básese en el IMC, ¿verdad? Puede, si quiere, circunferencia abdominal, pero de lo contrario, no nos salgamos, porque a veces queremos acaparar todo. Entonces, ¿usted quiere dislipidemias también? Sí, es que lo quiero meter. Va, vea cómo lo enrumba y entonces ahí vea que en un objetivo le responda la pregunta. No que a veces en las variables ni dice dislipidemias y el cuestionario está llenísimo de preguntas. Entonces, todo tiene que ser la secuencia. Tema o título, objetivos, variables, pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación no responde a una variable de la investigación y esta variable no responde a ningún objetivo, andamos perdidos. Porque si no, el cuestionario va a tener un montón de preguntas que no responden a los objetivos y después no hayamos ni cómo tabular ni analizar esa información. Creatinina peor. Usted creatinina va a sacar daño renal o algo. O sea, si solo es que estaba en el expediente, ¿y para qué lo quiere? Ahora, si usted va a sacar la obesidad como un factor de progresión para la enfermedad renal crónica, entonces ya su título ya no es sobrepeso obesidad, ya es quizás el sobrepeso obesidad como factor de progresión para una enfermedad renal crónica, ¿sí? Pero entonces ya cambia, si ustedes se fijan. Si no, mejor basémonos, quedémonos en lo más sencillo, pero bien hechito y que un estudio bien hechito nos pueda dar pauta a un estudio de mayor profundidad o un estudio secundario. Pero no tratemos de la manera de abarcarlo todo en un trabajo de investigación, sino que específico, ¿verdad? Objetivos, están los generales, los específicos. El general pues consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo que se pretende realizar en la investigación. Para el logro de este objetivo general nos apoyamos en la formulación de los específicos. Y los específicos se van realizando en cada una de las etapas de la investigación y estos objetivos deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de resultados. Los específicos son los que se investigan, no el objetivo general, ya que este se logra ya como un resultado macro. Y si ustedes se fijan en las conclusiones, voy a pasar a informe final, se concluye por objetivo, ¿sí? Entonces, si usted no lleva esa secuencia en todo el trabajo de investigación, usted va a terminar concluyendo quién sabe qué cosas que ni siquiera da respuesta a los objetivos que usted se planteó. Entonces, siempre que, por eso es un método que si bien está partido casi que en dos etapas, ¿verdad? En cuanto a la ejecución del trabajo de investigación,
La planeación y la ejecución tienen que ir siempre en la mano, porque usted tiene que terminar concluyendo con respecto a lo que planificó. Y se recomienda entre 3 o 5 objetivos específicos. Hay varias escalas de clasificación. Bueno, la más conocida, la principal es la taxonomía de Bloom, que es de acuerdo al alcance de la investigación, ¿verdad? Al nivel de investigación. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. El nivel exploratorio, el nivel descriptivo, todo lo básico, que es una pirámide. El más básico es el nivel exploratorio, cuando no se conoce mucho, casi siempre son estudios con enfoque cualitativo, no cuantitativo. Está también el nivel descriptivo, el explicativo, aplicativo, evaluativo, ¿verdad? Entonces, hay objetivos generales, objetivos específicos, siempre empezamos desde los más básicos, porque a veces ya ponen asociar. Bueno, de hecho, la tesis de este año probablemente de verdad asociemos factores de riesgo con las enfermedades, pero si no es asociación estadística, no es conveniente utilizar ese verbo. Porque no es lo mismo. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, podemos tabular como tablas de frecuencia, ¿verdad? O sea, decir, bueno, de las personas que yo investigué, el 40% eran mujeres y el 60% hombres. No por eso la obesidad se da más en hombres que en mujeres. O sea, simplemente la distribución de la población estaba de esa forma. Pero no quiere decir, o sea, una cosa es las tablas de frecuencia de cómo me salía la gente y otra cosa, de verdad, una asociación estadística a la enfermedad, ¿sí? Eso ya son otro tipo de pruebas, no solamente una tablita de frecuencias. La factibilidad y viabilidad, que es el cuarto elemento, esto es bien importante porque sí podemos tener bien bonitos los objetivos y la justificación y vemos que sí es un tema de mucho interés, sin embargo a veces no es factible ni viable. Entonces, factible es prácticamente si es posible ejecutarlo y viable es que tengamos los recursos, ¿sí? Entonces, o sea, si usted me dice, mire, voy a hacer una investigación a la luna, o sea, no es factible, pues, ¿verdad? Y peor que no tenemos la viabilidad, o sea, el recurso de tiempo, que sería en un año, peor, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que ver. ¿Es factible realizar un estudio de enfermedades crónicas post-COVID? Sí. ¿Tenemos el material para hacerlo? Sí. ¿Tenemos los pacientes para hacerlo? Sí. Ha habido una pandemia, ¿verdad? Post-COVID, por supuesto. Quizás un post todavía no sabemos, ¿verdad? Porque no es que haya terminado per se la pandemia, no se ha declarado. Entonces, son de las cosas que tenemos que ver si en realidad son factibles. ¿Tenemos el tiempo para hacerlo? Sí. Los recursos también. Entonces, tiene todo para cumplir la investigación. El alcance, ¿es posible llevarla a cabo? ¿Cuánto tiempo tomará en realizarla? Considerar la disponibilidad de recursos, tanto financieros, recursos humanos y recursos materiales. Y algo muy importante, las consideraciones éticas de toda investigación. Hay estudios que pueden ser muy bien planteados, pero no son factibles éticamente. ¿Por qué? Porque puede cobrar unas grandes complicaciones, incluso la muerte de un paciente. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, en la unidad de emergencia tienen pacientes, le llegan mujeres embarazadas con hipertensión arterial, entonces usted va a decir, mire, como ahorita tengo ganas de hacer una investigación, ¿verdad? Entonces a unas las voy a sulfatear y a otras no. Eso no es factible, porque éticamente no es factible. Usted como médico tiene que asegurar salvar la vida de todos los pacientes. Entonces no puede andar probando si esto le va a funcionar o no. Por eso usted es un médico con conocimiento científico, que usted sabe que es lo mejor para su paciente, para que evite complicaciones, evite la muerte o evite la pérdida aquí del producto de la concepción. Entonces son de las cosas que no son viables éticamente. Por eso es que a veces hay estudios que son experimentales, que sí podemos hacer ese tipo de intervención de manipulación de variables, y hay estudios observacionales en los cuales los riesgos de intervención, los riesgos éticos son menores, ¿verdad? Si, por ejemplo, le viene una paciente embarazada con hipertensión arterial, que consultó una a la hora de inicio de los síntomas y otra consultó a las 12 horas de inicio de los síntomas, eso no dependió de usted. Diferente que usted diga, a esta la voy a atender ahorita para ver si evito complicaciones y a la otra me voy a esperar 12 horas. No, porque eso usted está manipulando la variable. Entonces, si usted mide complicaciones a partir de eso está fallando éticamente. Ahora, si la paciente le vino por A o B motivo, porque vivía allá lejos en las pilas y tenía que venir hasta el 1 de mayo o a maternidad, entonces, o sea, en realidad no dependió de usted ese factor. Ahí sí viene siendo observacional y usted lo puede describir. Usted puede decir, veamos cómo es la evolución de una paciente que se atiende con determinados síntomas en la primera hora de inicio de los síntomas y luego otra paciente que viene con determinada sintomatología con una intervención posterior a las 12 horas de inicio de los síntomas. Eso es diferente, ¿verdad? Entonces, por eso uno es experimental cuando yo manipulo la variable y el otro es observacional. Los aspectos éticos son muy importantes.
Y finalmente, pues evaluar las deficiencias del conocimiento del problema. Esto es algo que siempre hay que tomarlo en cuenta. Hay guías de protocolo que no se los van a pedir, pero siempre mentalmente hay que tenerlo. Porque, o sea, hay que preguntarse qué falta estudiar o abordar, qué es lo que no se ha considerado, qué es lo que se ha olvidado para nosotros darle ese toque de singularidad a nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que usted se fija, eso es planteamiento del problema, o sea, planteamiento de la situación que usted ha planteado para poder investigar, que a usted le llamó la atención, que necesita algo a profundidad y con lo que usted va a generar un conocimiento que sea de impacto para su comunidad médica, para su comunidad científica, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente lo que les traía de clase, jóvenes. Esto es planteamiento del problema con sus elementos. Si ustedes se fijan a grandes rasgos, pregunta de investigación, question mark, 3 líneas en una hoja, en una página. La justificación, pues, media página. No tiene que escribir 10 páginas en esto, por favor. Aterrizadito, bien bonito, bien justificado, sustentado con alguna literatura, ¿verdad? Estadística, si usted quiere. Los objetivos, media página también, jóvenes. Factibilidad y viabilidad del estudio, si esto es posible, tenemos los recursos, tenemos una aprobación por un comité de ética, tenemos un consentimiento informado, tenemos los pacientes con una necesidad sentida de que se investigue alguna situación problemática en una comunidad, las deficiencias en el conocimiento que existan. Si ustedes se fijan, un buen planteamiento del problema no debería tener más de 3 páginas, ¿verdad? Entonces, no tenemos por qué complicarnos la vida en estar escribiendo demasiado. Así que, porque después viene el segundo capítulo, la fundamentación teórica, que tampoco tienen que ser 20 páginas de marco teórico, ¿verdad? Sino que tiene que ser propiamente para eso ya tenemos, si usted define sus objetivos, idealmente tiene que definir sus variables, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, prevalencia de sobrepeso, obesidad, que es mi primer objetivo, ¿cómo lo voy a marcar o cómo lo voy a sacar a partir del peso y talla, ¿sí? IMC o circunferencia abdominal también para definir si es una obesidad central o no. Vale. Luego decimos factores de riesgo. Dentro de estos podemos dividir factores de riesgo modificables, factores de riesgo no modificables. Ya tenemos ahí un segundo objetivo, factores de riesgo modificables para sobrepeso o obesidad. ¿Cuáles son? Modificables pueden ser, ¿qué? Actividad física, alimentación, consumo de frutas, verduras, consumo de alimentos chatarra, consumo de qué sé yo. Entonces, estilo de vida o higiene del sueño, ¿verdad? Que es algo muy importante también, es modificable, que puede afectar en el sobrepeso o obesidad. Y factores no modificables, como cuáles, pues antecedentes perinatales, ¿verdad? Esa persona fue macrosómica, fue prematuro, fue bajo peso, bueno, qué sé yo. O alguna complicación perinatal, puede ser factores de la infancia, ¿verdad? Que ya no son modificables en la etapa adulta, son de las situaciones que ustedes pueden dividir como factores de riesgo. Entonces, si usted tiene claras esas variables, cómo le va a dar respuesta, le va a ser más fácil plantearse el segundo capítulo, que es la fundamentación teórica, ¿sí? Porque usted va a decir, bueno, yo digo que, por ejemplo, el sedentarismo. ¿A qué sedentarismo para empezar, verdad? ¿A qué le vamos a llamar una actividad física moderada? ¿A qué le vamos a llamar una actividad física intensa? Ya hay criterios para poderlo definir. Entonces, usted dice, bueno, lo voy a definir de acuerdo a los METs minutos semana. Entonces, y eso lo va a poner en el marco teórico. Usted dice, una actividad física moderada son de los METs de 600 a 1000 METs, más de 1000 METs son una actividad física intensa y menos de 600 METs es catalogada como sedentarismo, ¿verdad? Podemos medir caminata, podemos medir muchas cosas o cuánto tiempo permanece sentado en la oficina, por ejemplo. Entonces son de las cosas que usted, ¿dónde lo encontró? En un artículo, en las guías del IPAC, en la guía de cualquier cosa que usted diga, aquí eso es de actividad física o es de alimentación. Eso lo fundamenta. Yo no dudo que a estas alturas de su vida profesional ustedes tengan mucho conocimiento en su cabecita, pero tratemos la manera de fundamentar todo con algún autor para poder poner nuestras referencias bibliográficas. O sea, no se vale que usted diga, no, es que yo lo sé. No, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde saca usted que va a clasificar así la actividad física o que el consumo de frutas y verduras tiene que ser de más de 5 porciones al día, ¿verdad? Consumo diario. Entonces, ¿de dónde sacó usted que eso es un factor protector para la obesidad? Y si no se consume de esa forma, es un factor de riesgo. Entonces, son de las cosas que usted tiene que sustentarlas. Ya hay guías al respecto. Simplemente se necesita fundamentarlo. Eso es segundo capítulo. Por eso no me voy a meter mucho, pero les vean ustedes la importancia de que en los objetivos es muy importante tener las variables definidas. Porque si solamente decimos es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y al final
no es factible ese objetivo. Yo a veces les digo, vaya, si ya se planteó sus objetivos, imagínense una conclusión. Vaya, determinar la prevalencia de sobrepeso, obesidad en los estudiantes del año social de doctorado en medicina de la Universidad Alberto Masferrer 2023. ¿Cuál es mi conclusión de ese primer objetivo específico? Que la prevalencia está en un 70% a predominio de hombres, por ejemplo. Un ejemplo. Entonces, eso es mi conclusión. Después digo, segundo objetivo, factores de riesgo modificables para padecer sobrepeso, obesidad en estas personas. Usted dice, ¿cuáles son los factores modificables que yo encontré principalmente? ¿Verdad? Una mala higiene del sueño, un alto sedentarismo, y voy con porcentajes, ¿sí? O sea, eso es lo que usted se tiene que imaginar. Si no puede concluir un objetivo, no está adecuadamente planteado, no hay variables que le puedan dar respuesta a ese objetivo, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Todo claro, doctor. Vaya, ojalá no se hayan dormido. Doctora, disculpe, con Ajá. lo que nos dijo de Classroom, ¿cómo haríamos? Eso lo vamos a esperar que la U nos habilite el Moodle. Gracias. Ajá.